La llamada de las 2:47 de la mañana. Hola, bienvenidos una vez más a Infieles a Escondidas, versión 2.5. Este no es solo un espacio para escuchar historias. Es un refugio donde muchas personas, desde el anonimato o desde la valentía, se atreven a abrir el corazón. Aquí compartimos cartas reales, testimonios sinceros de quienes atravesaron uno de los dolores más silenciosos, la traición en una relación. Infidelidades que dejaron cicatrices profundas, pero también huellas de aprendizaje, amor propio y, en muchos casos, un renacimiento. En cada capítulo nos sumergimos en vidas que parecen ajenas, pero que muchas veces nos reflejan. Con cada historia, recordamos que no estamos solos, que el dolor compartido duele menos, y que incluso desde las ruinas, se puede volver a construir. Hoy, recibimos una carta poderosa. Nos la envía una mujer valiente que decidió escribir su verdad con el alma abierta. Su nombre es Camila. Y su historia, es una mezcla de amor, traición, decisiones difíciles, y un giro que nadie esperaba. Te invito a quedarte hasta el final. Porque esta historia no solo duele, también transforma. Camila pensaba que su matrimonio era fuerte. Tenían 9 años juntos, una hija de 5 y una rutina estable. Pero todo cambió con una llamada que entró a las 2:47 de la madrugada. Una llamada que su esposo jamás respondió. Solo la miró. Y dejó que el teléfono siguiera sonando. Contexto e historia, resumen de desarrollo. Camila recuerda con claridad aquella noche. No fue una pelea. No hubo gritos. Ni siquiera palabras. Solo un silencio, incómodo. Uno de esos silencios que se instalan en el pecho como un presagio. Esa noche, algo se encendió dentro de ella. Una llama de sospecha. Pequeña, casi invisible, pero que nunca más se apagó. Raúl, su esposo, siempre dormía como una roca. Lo sabía todo el mundo, caía rendido apenas tocaba la almohada. Pero esa vez fue distinto. A las 2:37 de la madrugada, sonó su celular. No fue un tono escandaloso, sino un zumbido corto, seco, lo suficiente como para que Camila abriera los ojos. Y entonces lo vio. Sentado en la cama. La cara blanca, como si hubiera visto un fantasma. El teléfono en la mano. Y un gesto que lo dijo todo, no contestó. Solo apagó la pantalla, y puso el celular en silencio. En ese instante, Camila no dijo nada. Pero algo en su interior se rompió. Y aunque quiso convencerse de que no era nada, de que estaba exagerando. A partir de esa noche, ella cambió. Camila se volvió otra. Otra versión de sí misma, más alerta, más observadora, más fría. Y comenzó a notar cosas. Pequeños detalles que antes ignoraba, pero que ahora le gritaban en la cara. La manera en que Raúl revisaba su celular de espaldas a ella. Cómo borraba chats, incluso cuando le pedía que le mostrara una receta o una foto de sus hijos. Llegaba agotado del trabajo, pero sin signos de cansancio real, sin ojeras, sin estrés en los hombros, sin esa expresión que solía tener cuando realmente tenía días pesados. Los domingos, que antes eran sagrados para pasear en familia, ahora se convirtieron en excusas. Un dolor de cabeza, una reunión urgente, o simplemente, no tenía ganas. Era como si la conexión se estuviera deshaciendo hilo por hilo. Y Camila, aunque dolida, empezó a atar cabos. Durante semanas, Camila jugó a la ceguera emocional. Se repetía una y otra vez que eran ideas suyas. Que Mauricio estaba estresado, que el trabajo lo tenía agotado, que a veces las parejas atraviesan etapas difíciles. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo. Cada silencio, cada excusa, cada gesto distante, eran como gotas que poco a poco llenaban el vaso de la incertidumbre. Y ese vaso, tarde o temprano, iba a desbordarse. Hasta que un día, cansada de imaginar, de suponer, de esperar una verdad que no llegaba, decidió actuar.
Fue una mañana cualquiera. Raúl acababa de llegar del trabajo y se metió a duchar, como de costumbre. Camila, con el corazón palpitando como si se le fuera a salir del pecho, tomó su laptop. Él había dejado abierta su sesión de WhatsApp web. Y ahí, lo vio. No fue una explosión de mensajes, ni fotos explícitas. Fue una conversación con alguien llamado Rafael. Un hombre. Pero el tono lo decía todo. No era una amistad de años. No era un compañero de trabajo ni un amigo de infancia. Era otra cosa. Algo que no tenía etiqueta, pero sí intención. Una forma de hablarse suave, íntima, con códigos que solo se construyen en la sombra. Con apodos que Camila jamás había escuchado, diminutivos que no tenían historia con ella, pero sí con alguien más. Mensajes que no eran comprometedores a simple vista, pero que entre líneas estaban cargados de algo mucho más poderoso, la verdad que nadie decía en voz alta. Había bromas privadas que Camila no entendía. Emojis repetidos que antes eran parte de su propio chat con Mauricio. Ahora eran de otro. Palabras que alguna vez fueron de ella, ahora dirigidas con cariño, con familiaridad, a Rafael. Y entonces lo entendió. No era una aventura ocasional. No era un error impulsivo, ni un desliz después de una pelea. No fue un no significó nada. Era una relación. Con historia. Con tiempo. Con afecto. Con rituales. Con rutina. Había mensajes programados para los lunes a primera hora, saludos de buen día, hermoso, con la seguridad de quien lleva tiempo diciendo lo mismo. Había menciones de recuerdos, de fechas, de frases internas que solo se entienden cuando se ha compartido piel, alma o secretos. Y Camila entendió que eso no se construye de un día para el otro. Eso toma tiempo. Eso se elige. Eso se cultiva. Y lo más duro es que mientras ella se rompía intentando salvar su matrimonio, él estaba floreciendo en otro lado. Mientras ella justificaba ausencias y apagaba alarmas internas, él encendía otras pasiones lejos de casa. Mientras ella seguía siendo leal, él aprendía a amar diferente. A otra persona. A otro hombre. Mensajes que se notaban continuos, que tenían contexto, que hablaban de encuentros pasados y de planes futuros. Había ternura. Había confianza. Había un vínculo. Uno que no incluía a Camila. Y en ese momento, sintió como su mundo, el que había construido durante años, se partía en dos. No por la traición en sí. No por los celos. Ni siquiera por la identidad de Rafael. Lo que más dolía era el silencio. La cobardía. La decisión de ocultar, de mentir con gestos, de disfrazar rutinas, de actuar cada día como si nada. Porque él nunca tuvo el valor de decírselo. Nunca fue honesto. Nunca confió lo suficiente en ella como para mostrarle su verdad, aunque fuera dolorosa. Y eso, dolía más que cualquier infidelidad. Camila lo enfrentó esa misma noche. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Sabía lo que había visto. Sabía lo que sentía. Él se quebró. Lloró como un niño. Se arrodilló en el pasillo, sin palabras. Pero no pidió perdón. No dio excusas. Solo la miró a los ojos y le dijo: no sabía cómo decirte que ya no soy el mismo de antes. Ni contigo, ni conmigo. Fue ahí, en esa frase rota, donde algo dentro de Camila cambió. Porque lo que no esperaba era que, en lugar de rabia, sintiera alivio. No por él, sino por ella. Porque por primera vez en mucho tiempo, la mentira se había terminado. El disfraz había caído. Y aunque el dolor era real, también lo era la libertad. Entendió que esa llamada a las 2:47 de la mañana no destruyó su vida. La despertó. La empujó, sin querer, hacia una nueva versión de sí misma, más fuerte, más consciente,
más despierta. ¿Y tú que estás escuchando esto? Si alguna vez descubriste una infidelidad por un detalle mínimo, casi imperceptible, cuéntanos. Ese pequeño gesto, una mirada, un mensaje, un cambio en la voz, podría ayudar a otra persona a despertar a tiempo, a no sentirse sola, a entender que su intuición no está loca, que su dolor es válido. Y si tienes una historia para compartir, escríbenos. Aquí, en Infieles a Escondidas, tu voz importa. Porque este no es un espacio de juicios. Es un refugio. Donde escuchar, también es sanar. Donde contar, también es empezar de nuevo.